Con las muy buenas noches, damos en este momento inicio formal a esta nueva videoconferencia del curso de Desarrollo Social Contemporáneo. En esta ocasión, centraremos el desarrollo de la videoconferencia en la socialización de lo que han sido los trabajos últimos desarrollados en razón de las responsabilidades escolares del estudiantado que se encuentra matriculado en el respectivo curso. Se trata de manera sencilla que los alumnos que se hacen presentes en esta sala de videoconferencia puedan compartir a partir de la asimilación, apropiación, estudio, profundización, análisis de todos los contenidos documentales y de los materiales de respaldo que encontramos en el aula virtual del curso y sobre todo de la realización responsable de las actividades que se tenían pendientes, que cada uno de los estudiantes pueda compartir a manera de eco, de trasfondo, lo que ha quedado resonando como de mayor importancia, de mayor significación para su vida personal, para su formación intelectual en los niveles de información y de formación. Saludamos también muy cariñosamente a María Elena, que en ese momento se está uniendo a la sala. Igualmente se está uniendo Laura Bedoya. Les recuerdo como de costumbre que son muy bienvenidos todos los estudiantes que de manera fraternal y responsable y de una forma muy puntual van haciendo presencia en la sala. También la invitación para aquellos que por X o Y motivo no han podido llegar oportunamente, tengan la posibilidad igualmente de retroalimentarse a través de la grabación de esta videoconferencia, que como es de costumbre, yo aspiro mañana sin falta poderles mediante mensaje enviar el link de la respectiva grabación. En este momento saludamos en la sala muy cariñosamente a Juan David Montoya, a Laura Bedoya, a Luzneid Valencia, a María Elena y a los demás compañeros que de una manera pronta vayan llegando a la videoconferencia. Y les recuerdo que el objetivo fundamental de la videoconferencia de hoy, más que elementos de teorización del docente, saludo también cariñosamente a José Páez, que acaba de llegar. Insisto que más que elementos de teorización del docente, quiero que el énfasis mayor de esta videoconferencia esté en sus palabras, en sus ideas, en su testimonio, bien a partir de los elementos que más claros hayan ido quedando en la apropiación de todos los elementos del curso, o bien también a partir de elementos vivenciales y experienciales producto del trabajo responsable que han realizado en cumplimiento de las actividades inmediatas que teníamos para este corte. Entonces ya mismo, no esperemos para mañana, ya mismo por favor en el chat, cada estudiante, los que están presentes, me va escribiendo a manera de ideitas concretas el aspecto más significativo, lo que más les haya quedado sonando, la idea que más clarita les haya quedado, lo que más les resultó significativo en la realización de cada una de las actividades correspondientes a este segundo corte, y de esa misma manera yo iré haciendo la socialización, la repetición en lo que tiene que ver con elementos que escriban en el chat. Recuerden que si vamos a participar oralmente, levantamos la mano, yo inmediatamente con mucho cariño les doy la palabra para que participen activamente. Ustedes son la razón de ser de este curso y le damos la bienvenida a José Páez. Les recuerdo que solo abre el micrófono el alumno que le doy la mano para participar, para que no se nos vayan a dar problemas de audio. Muy buenas noches, José Páez. Buenas noches. Muy buenas noches, José. ¿Sí? ¿Me escucha bien? Sí, escuchamos muy bien. Bueno, lo que más me ha llamado la atención hasta el momento es cómo se tergiversa la idea de desarrollo,
Entonces, ¿cómo malinterpretan, pues, o cómo utilizan esa idea como para engañar a la gente y antes como crear más desigualdad social? Eso es lo que más me ha llamado la atención hasta el momento. Y sobre todo, José, a partir de tu idea, debe quedar claro para ti y para todos los demás compañeros, que muchas veces parte de esa gran tergiversación de las conceptualizaciones del desarrollo se encuentran disfrazadas por las nociones o los conceptos de progreso y de bienestar. Y se nos olvida que muchas veces el progreso o bienestar de unas minorías en gran medida está acompañado de el malestar, del perjuicio, de la subyogación, de la explotación de las mayorías. Y que si, por ejemplo, de manera especial entramos en el análisis del consumismo, que es arquetípico del sistema capitalista, aunque también hoy ha penetrado aún aquellos países que se dicen tradicionalmente socialistas. Bastaría que hiciéramos un análisis detenido de lo que está pasando a nivel de China e incluso de Rusia. Encontraríamos precisamente que bajo esa dinámica del consumismo hay un replanteo, tendría que haber una confrontación profundamente crítica de las implicaciones del supuesto progreso y del bienestar humano. Y por eso no se nos puede olvidar a ninguno que cuando nos acercamos de manera crítica y reflexiva a los diferentes planteamientos y posicionamientos economicistas del desarrollo, surge necesariamente con urgencia la necesidad de estructurar o de dimensionar otras fuentes posibles para el desarrollo, y acá es precisamente donde recala el planteamiento alternativo de un desarrollo a escala humana. Cuando nos planteamos un desarrollo a escala humana, obviamente logramos entender que ponemos como epicentro fundamental al hombre en su individualidad, pero que eso solamente puede hacerse expresivo en la colectividad y en la colectividad de todas las representaciones educativas, sociales, culturales y todo lo que eso conlleva en tanto implicaciones económicas, políticas e ideológicas. Y hoy de ninguna manera podríamos hablar de las alternativas de un desarrollo a escala humana si eso no va acompañado, asociado, conectado con todos los planteos sobre la educación y la concientización ecológica, medioambiental. Difícilmente el hombre hoy puede crecer en su dignidad humana. Recuerden que acá igualmente nos tenemos que abordar en todos los contenidos y planteos de los deberes ciudadanos y de los derechos humanos, y digo que no es posible entender esta perspectiva del desarrollo humano si obviamente no se encuentra alineada con todos los contenidos pertinentes de la dignidad humana. Por eso, en gran medida, cuando nos planteamos un desarrollo a escala humana, igualmente nos vemos en la necesidad de abordar profundas reflexiones y conceptualizaciones sobre deberes ciudadanos, derechos humanos, sobre vida democrática, vida participativa y en el contexto nuestro republicano, obviamente de las implicaciones de una auténtica y significativa formación constitucional. Voy a ir leyendo dos o tres de las ideitas escritas por los compañeros. Nos escribe Luney: me resultó significativo lo difícil que es afrontar la desigualdad que sufre la mujer en este país. Yo diría que interesante poner ese referente de la mujer, pero no perdamos de vista que en medio de un contexto de aparente demanda por la igualdad de género, hoy igualmente en múltiples circunstancias se ve vilipendiado, humillado y muchas veces bajado la realidad del hombre, incluso muchas veces desde el interior mismo de los hogares, incluso en una circunstancia mucho más humillante que la propia mujer, porque la mujer todavía tiene la posibilidad de salir al público a quejarse, a reclamar o a denunciar. Es prácticamente imposible a un hombre sometido a circunstancias de violencia que salga
a denunciar o a dar cuenta de esos atropellos, porque incurriría fácilmente en una condición de revictimización. Nos dice Juan David Montoya, me ha llamado el sistema, que le ha llamado pues la atención, el sistema de estructuración del concepto político del desarrollo, que está cargado de intereses económicos, políticos e ideológicos. Tal vez por esto se plantea que el desarrollo ha trascendido de ser un esfuerzo colectivo socioeconómico para convertirse en un lenguaje para domesticar a las poblaciones de los países más pobres. A través de las políticas económicas, agrega Juan David, del país y a nivel de Latinoamérica se ve una baja disposición por el inadecuado manejo del desarrollo social, donde se evidencia innumerables factores que aún continúan vulnerables en la sociedad. Importantísimo esa claridad y precisión, esa lucidez con que Juan David hace la articulación de los componentes económicos, políticos e ideológicos, porque ciertamente si nosotros nos adentramos en el estudio y el análisis de las teorías y modelos de desarrollistas desde una perspectiva economicista, eso no puede estar aislado y desconectado de las implicaciones políticas e ideológicas, y ni mucho menos de los factores educativos, sociales y culturales, porque todos ellos convergen como en la construcción de un único rompecabezas a la visión y a la constitución de una realidad que obviamente se nos presenta, se nos evidencia como una realidad problemática y problematizadora. Les recuerdo, por favor, a todos los participantes que hoy es fundamental la participación de ustedes. Ustedes tienen la palabra de viva voz a través de el ejercicio de levantar la mano y participar a través del audio, o también igualmente a través de sus reflexioncitas y de sus escritos a nivel del chat. Recuerden que uno de los compromisos dentro de la socialización en esta videoconferencia es que van a ir compartiendo también los contenidos y los referentes de las actividades desarrolladas en este segundo corte, de la construcción del mural, de la participación en el blog, de la conexión de sus ideas en las redes sociales y demás. No solamente a nivel de los contenidos, sino de la manera especial como estos diferentes ejercicios han ido acrecentando no solo su conocimiento, sino cómo sienten y experimentan ustedes que todos estos procesos, contenidos, desarrollos, conceptualizaciones, reflexiones del curso de desarrollo social contemporáneo han logrado el cometido de ir transformando, que es lo más importante y lo más significativo, y transformando en cada uno de ustedes su manera de ser, su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de vivir, su manera de relacionarse. Recuerden, y ojalá esto lo tengan siempre presente, hoy en día el valor más sagrado del conocimiento, de la intelectualidad, de nuestra formación profesional, no está en llenarnos de información, una información que en gran medida resulta desbordante a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, sino que todavía es muchísimo más importante que aquellos conocimientos puntuales que nosotros vamos recibiendo, cómo somos capaces de digerirlos, de rumiarlos, de profundizarlos y fundamentalmente, cómo logramos que se conviertan en herramientas transformadoras tanto para nuestro propio pensamiento como de manera especial desde cada uno de nosotros, desde nuestro testimonio de vida, se conviertan y se constituyan en herramientas, en insumos, en instrumentos, en motores transformadores de la vida social, cultural y por tanto de la historia de la humanidad. Claro, a lo mejor no lo podemos hacer a gran escala, pero el solo hecho de que logremos transformar, dinamizar nuestra vida personal, la vida de nuestro entorno familiar, la vida de nuestro entorno vecindal, el conjunto de las relaciones y de las interacciones que construimos con nuestros compañeros de estudio, con nuestros compañeros de trabajo, en el propio ámbito de nuestra afectividad humana, esos elementos de manera milagrosa se encargan de ir aceleradamente transformando y recambiando el curso de la historia de la humanidad.
Estoy esperando a ver que cada uno vaya en el chat. Acá estoy controlando y verificando. Cada uno juiciosamente vaya escribiendo, así sea en frasecitas claves. A mí realizar el mural me aportó esto. Participar en la construcción del blog me hizo pensar esto. Conectar con las redes sociales me permitió visualizar esto. Para que así este ejercicio de socialización, lo mismo que la apropiación de los diferentes contenidos del curso de desarrollo social contemporáneo, no se nos vaya a quedar en un mero ejercicio de teorización, sino que logre el cometido fundamental de ser proceso de formación, de transformación de todo nuestro existir. Nuevamente, saludo a José Páez, a Juan David, a Luzney, a María Elena, y les invito a que ustedes sean multiplicadores de todos estos procesos de formación en relación con sus demás compañeros a nivel de curso y de universidad. Acá debo verificar que de manera puntual cada uno juiciosamente vaya escribiendo sus ideitas en el chat. Voy de todas maneras de una forma muy ágil, sin entrar en explicaciones mayores, a manera de ejercitación, de eco, de síntesis, a recapitular algunos elementos fundamentales en el marco de las teorizaciones del desarrollo y de los modelos economicistas. Es posible que según vaya haciendo esta síntesis, tengan ustedes la posibilidad como conectores inmediatamente de ir escribiendo sus ideitas claves. Nos agrega una nueva idea, un nuevo planteamiento Juan David, habla de que esta idea de domesticación de la pobreza que han ido inculcando en la educación ha generado una perspectiva a nivel social, al instalar diferencias de poder entre los países en los diferentes niveles sociales, escuchando expresiones como desarrollado y subdesarrollado. Y esta confrontación, esta diferenciación, esta oposición, esta polarización, muchas veces se da al interior de una misma sociedad, al interior de una misma cultura. Incluso, no vamos muy lejos, al interior de una misma familia, de manera disfrazada, se ve hay veces una polarización entre los que mejores condiciones socioeconómicas tienen en la familia frente a los que tienen más limitaciones, y de manera consciente o inconsciente, si bien no se establecen relaciones de explotación, muchas veces de manera psicológica se establecen relaciones de humillación o de dominación que hacen que las personas actúen de tal o cual manera según el posicionamiento o el lugar socioeconómico que ocupen, aún en la misma estructura familiar. Y podríamos tomar como referencia cualquier núcleo o esfera social o cultural. Este tipo de análisis perfectamente lo podemos hacer al interior de la iglesia, de toda su historicidad. Lo podemos hacer a través de la estructura escolar, lo podemos hacer dentro de los arquetipos de la vida empresarial, lo podemos hacer en el contexto del mundo comercial y de la prestación de servicios profesionales. Les decía que entonces, muy rápidamente voy a recordar unas ideas centrales. Espero que a partir de esas ideas centrales, cada uno de ustedes pueda conectar el elemento más significativo o valioso, o lo que resultó como más importante, o que le quedó resonando, o que le sirvió realmente como logro en la realización de las actividades que teníamos como responsabilidades frente a las evaluaciones y notas de este segundo corte, que espero igualmente en el transcurso de mañana, pasado mañana, estar haciendo expresiva y referente ya el registro de sus notas y de sus retroalimentaciones. He ido juiciosa y detenidamente revisando los trabajos, pero igualmente también he dado la oportunidad y ampliado el plazo
para que no se me fueran a colgar y para que no se vieran perjudicados en sus notas y en su evaluación una buena cantidad de estudiantes que tardíamente estaban en situación de no haber subido sus archivos o de no haber mandado sus respectivas actividades. ¿Ibas a plantear, José, algo adicional? Te escuchamos. Sí, profe, con respecto, es que yo soy más de hablar que de escribir, entonces con respecto a la participación en las diferentes actividades, por ejemplo, en la realización del blog, uno de los temas que nosotros escogimos fue la privatización del agua que se está viviendo en algunos países de Latinoamérica. Entonces, como algunos sectores, grandes sectores privados, quieren como captar o privatizar ese recurso que es para todos. Entonces, me llamó mucho la atención la estrategia de algunos gobiernos como conscientes, pues, de que eso es un recurso y que es un derecho para todo el mundo. Entonces, países como México han endurecido sus leyes con respecto a la manipulación o la distribución del agua, porque hay grandes empresas, incluyendo Coca-Cola, que quieren como manipular ese líquido vital es que debe ser un derecho para todos. Entonces me llamó Muy mucho la atención, importante. me Sí, llamó sí, mucho la José. atención, ah, pues que algunos países ya están como tomando conciencia, ya están como mirando que eso afecta realmente a todo el mundo. Entonces han tomado conciencia, repito, y están tomando o fortaleciendo las leyes con respecto al agua. Muy importante esa acotación que realiza el José y el que a través de su trabajo hayan hecho referencia como ejemplo puntual en la confrontación de las perspectivas del desarrollo de las implicaciones de el uso y el abuso frente a ese recurso preciado sin el cual prácticamente se hace imposible vivir, porque tan determinante es el agua como igualmente es el oxígeno. En buena medida, varios estados han planteado políticas públicas que permiten la defensa y la socialización a nivel del agua, mientras que igualmente en otros países y en otras comunidades se corre la tentación de permitir la privatización en tanto la comercialización y la distribución del agua. Estamos hablando de un recurso que en gran medida tendríamos que decir no es renovable, aunque la naturaleza sea bondadosa en posibilitar multiplicidad de fuentes de agua natural, pero en la medida en que no es regulado su uso y hablamos o asistimos al acrecentamiento poblacional mundial, por lo que es factores de densidad en cuanto a elementos mismos de limitado control de la natalidad y demás. Además, no nos podemos desconectar de toda la problematización que conlleva al agua potable el fenómeno de la contaminación que la estamos viviendo en todos los niveles y que puede llevar fácilmente en que en muchos lugares, además de que se vayan haciendo limitadas las fuentes de agua en cuanto a su surgimiento y su caudal, igualmente es posible que también en muchos poblados tengamos que asistir a un diagnóstico no consumible del agua por efectos de la contaminación. No es gratuito que de alguna manera en la visual de mediados y finales del siglo XXI se empiece a hablar del agua como el oro blanco. Y hay quienes, visionarios de la historicidad humana, plantean que futuristamente las próximas guerras de la humanidad van a ser guerras por el preciado líquido, van a ser guerras por el agua. ¿Y quiénes van a ser ricos? Los que en gran medida puedan acaparar, controlar y comercializar este precioso elemento de la naturaleza. No es gratuito que uno de los intereses que media la investigación espacial
a nivel mundial de este momento cuando nos planteamos el anhelo de encontrar vida en otros planetas, en otras galaxias. En el fondo se tendría que traducir en la expresión encontrar agua, porque detrás del agua estaríamos encontrando vida. Ese solo elemento del agua que ha referenciado José Páez podría abrir tranquilamente la discusión entre todos de las implicaciones, de las posibilidades, de los limitantes y de las alternativas del desarrollo. Bastaría hablar de nuestra relación con los recursos naturales, el citado ejemplo del agua y tantísimos otros que pudiéramos referenciar para plantearnos en la perspectiva de una estructura economicista del desarrollo o igualmente y de manera alternativa la perspectiva de un desarrollo a escala humana. Voy entonces en este momento, mientras cada uno de los compañeros presentes en la video web va escribiendo su participacióncita síntesis en el chat, les recuerdo que sagradamente cada uno me debe escribir una ideita clave, un testimonio, una vivencia, una experiencia que le haya quedado de los trabajos realizados muy responsablemente en este segundo corte. De manera rápida, como intentando generar eco y trasfondo en cada uno de ustedes, voy a retomar unas ideitas puntuales, no me voy a detener en la explicación de ellas, que quede sencillamente como un trasfondo musical que alimente su pensamiento, que nutra sus conocimientos, porque, insisto, la naturaleza de la videoconferencia de hoy, los protagonistas, los actores de la videoconferencia de hoy son cada uno de los estudiantes y yo como maestro casi que tendría que cumplir una función de oyente y de telespectador. Pero por el momento entonces volvamos sobre algunas de estas ideas. Teorizaciones sobre el desarrollo humano en confrontación con los modelos economicistas, alternatividad propositiva de un desarrollo a escala humana. Todos estos elementos se desarrollan o se relacionan en el marco del desarrollo social contemporáneo y la aproximación reflexiva y crítica a los problemas contemporáneos. Recuerden que cuando hablamos de lo contemporáneo, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con nuestros días, donde nosotros, más que espectadores pasivos, somos actores, ojalá, actores protagónicos, incluso más que actores de reparto o actores secundarios. Se requiere necesariamente adentrarnos en la categorización conceptual del desarrollo y sus múltiples denominaciones históricas, intelectuales y socioculturales. El desarrollo es un concepto histórico, lo que quiere decir que no tiene una definición única, sino que es un concepto que ha evolucionado de acuerdo al pensamiento y los valores dominantes de la sociedad y a los alcances comprensivos de su cultura y de cada comunidad en particular dentro de su adecuada contextualización histórica. ¿Esto qué implica? Que entendamos que el concepto, la categoría del desarrollo es una categoría con marcada historicidad humana. Por lo tanto, que la evolución o transformación del concepto de desarrollo supone que nosotros nos sumerjamos al interior de la historia para alcanzar a entender la posible evolución o involución de este concepto y de todas sus representaciones socioculturales y de todas sus simbolizaciones históricas. El concepto de desarrollo se relaciona con la idea de futuro que cada sociedad se propone como meta para el colectivo humano, en tanto prospectiva, comprensiva y valorativa de su propia realidad. Y este concepto, el desarrollo, incuba necesariamente una determinada visión y configuración del progreso humano. Cuando nos planteamos el desarrollo, en gran medida estamos construyendo una cosmovisión del mundo.
¿Qué es el desarrollo? Es la visión del mundo que cada uno tiene. Cuando desde mi vida, desde mi formación, desde mi pensamiento, desde mi conocimiento, yo conceptualizo sobre el desarrollo, en el fondo estoy desnudando todas las ideas, conceptos, valores, representaciones, simbolizaciones, imaginarios colectivos que yo tengo en el mundo que a mí me habita. Por tanto, el desarrollo se constituye necesariamente en el termómetro medidor del nivel de desarrollo de una sociedad determinada. Lo que yo pienso, lo que yo conceptúo, lo que yo relaciono, lo que yo infiero del desarrollo, en el fondo es la ventana desde la cual yo miro, observo, interpreto, explico, relaciono el mundo en que vivo. Por eso, todo este proceso de formación en torno al desarrollo, que es el elemento nutriente de este curso de desarrollo social contemporáneo, implica de cada uno de nosotros una actualización diagnóstica del desarrollo, que es asimismo actualización diagnóstica y cotidiana de la realidad. ¿De qué? Del mundo en que vivimos, del universo y de cada una de las comunidades que se hacen susceptibles de categorización histórica en los parámetros y mediciones mismas del progreso humano. Recuerden que cuando hablamos de desarrollo humano, de manera correlacional, nos hemos planteado el asunto del progreso y del bienestar. Por lo tanto, tenemos que estar en una confrontación permanente con esas nociones de progreso y de bienestar, y tenemos que identificar cuáles son las circunstancias, cuáles son las condiciones, cuáles son los elementos constitutivos de ese progreso, de ese bienestar. ¿Cuál es el tipo, cuál es la calidad o el nivel de progreso de bienestar en el que nos encontramos o en el que se encuentra una comunidad en determinado momento? Por lo tanto, nos planteamos la formulación, síntesis del desarrollo de los pueblos, del desarrollo humano y muy especialmente del nivel de desarrollo económico. Y decimos que se requiere la articulación explicativa de la manera como históricamente han operado los sistemas sociales y los modos de producción. Si de una manera detenida y detallada nos adentramos en todo este ejercicio de reflexión y de conceptualización sobre el desarrollo desde una perspectiva economicista e incluso desde una perspectiva visionaria del desarrollo humano, resultaría casi imposible este trabajo si no hacemos la tarea rigurosa, responsable y detallada de penetrar a través de la historia los diferentes sistemas sociales y sus modos de producción. Porque es al interior de los sistemas sociales y sus modos de producción que en sí mismos reflejan también el tipo de sociedad y de cultura del momento y las formas educativas en las que posiblemente pudiéramos ilustrarnos, las que en gran medida van a denotar todo el conjunto de las interrelaciones entre lo económico, lo político y lo ideológico. Es necesario entonces, y esto debe ser uno de los elementos que más claros quede para todos y cada uno de los estudiantes del curso, que estudiar el desarrollo supone trabajar sobre el presumido concepto de progreso y el ideal dibujado de bienestar humano y de la realidad del desarrollo bajo la identidad que nos supone una cierta comprensión de la modernidad y del mundo contemporáneo. Cuando hablamos de lo presumido, del progreso y del bienestar, es porque partimos de definiciones positivistas. Y cuando hablamos de progreso y de bienestar, pensamos que realmente son atributos, adjetivos, calificativos, valorativos de la condición de humanidad. Pero obviamente, en tanto nos adentramos
en un análisis crítico de confrontación de la manera como han operado los diferentes sistemas sociales, y a lo mejor no solo el capitalismo, encontraremos en cada uno de los sistemas sociales y de sus modos de producción cómo estas nociones de progreso y de bienestar han sido utilizadas, tergiversadas, manipuladas para fines e intereses determinados. Se habla en el contexto de nuestra modernidad y de nuestro mundo contemporáneo, se habla consecuentemente a la hora de hacer abordaje discursivo del desarrollo. Miren la categorización que de suyo se realiza: diferenciación entre países desarrollados, países en vías de desarrollo y países subdesarrollados o tercermundistas. Digamos igualmente que ser igual objeto de introspección dentro de cada uno de los esquemas socioeconómicos de la historicidad humana: verbigracia, comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, comunismo. Mientras que contemporáneamente se presenta una simbiosis socioeconómica caracterizada por sociedades y culturas proclives al desarrollo capitalista de su economía, aún alimentándose de marcos políticos e ideológicos típicamente socialistas. Llamo la atención de este aspecto porque es la tendencia marcada a nivel mundial. Basta que miremos la situación de China como gran potencia mundial del momento. China, en la esencia de su pensamiento colectivo, sigue pregonando un discurso de corte socialista comunista. Sin embargo, la economía de China, para lograr posicionarse como gran potencia mundial, ha asumido todas las formas de usanza del gran capitalismo clásico. Históricamente y de manera teorizante, pudiera pensarse el desarrollo como modelo arquetipo y lineal al que todos los pueblos pudieran acceder dentro del mismo obligado direccionamiento. Cuando decimos que algo tiene la característica de ser un elemento arquetípico, estamos diciendo que esa realidad, ese fenómeno, ese acontecimiento, ese hecho histórico, esa categorización conceptual adquieren validez para todos los pueblos. Pero obviamente, desde una mirada y una reflexión crítica de los elementos que están siendo objeto de nuestro estudio, tendríamos que afirmar obviamente lo contrario. Y de hecho, el posicionamiento, el planteo epistemológico y cognoscitivo por un desarrollo a escala humana solo es posible en la perspectiva de una profunda crítica y confrontación de un desarrollo de esencia netamente economicista. Digamos igualmente, complementariamente a lo que hemos enunciado, que sitúa los objetivos económicos de crecimiento y equilibrio macroeconómico como la prioridad de la estrategia del desarrollo, haciendo de lo económico la base sobre la que se puede edificar el desarrollo de los pueblos, a lo que se amarra el alcance del ejercicio de la política y de la ideología, y del que se hace posible explicar la fenomenología de la sociedad y de la cultura, formalizando también el sistema educativo y aún las creencias religiosas como mecanismos repetitivos y consagrantes de la validez de este sistema de representaciones sociales y culturales. Y esto es muy importante. Lo debemos entender con claridad. Las teorías y modelos economicistas del desarrollo se valen de todos estos atributos sociales y culturales y en gran medida educativos y formativos para repetir exponencialmente los intereses creados de sistemas sociales y modos de producción que han hecho del economicismo la fuente de dominación y de explotación y la sobreposición de los poderosos y los desarrollados sobre los dominados y subdesarrollados.
Complementariamente, y ante la urgencia de integración del hombre con su universo, se pasa a catalogar el desarrollo en términos de desarrollo sostenible y desarrollo sustentable. Y atención, que aquí tenemos que estar muy atentos, con los ojos abiertos y los oídos despiertos, porque todo este lenguaje de desarrollo sostenible y desarrollo sustentable maneja mucho el lenguaje de la formación medioambiental y ecologicista, pero no siempre está al servicio verdaderamente de la naturaleza, sino que se apropia aún de sus categorizaciones, de sus intereses y de sus nobles propósitos para crear nuevas formas de explotación, nuevas formas de dominación. Bastaría citar, aunque suene contradictorio, que hoy el reciclaje se ha convertido en una gran industria que está significando dividendos de unos pocos frente al acrecentado empobrecimiento de otros. Miren, empresas constituidas en función del reciclaje y de la recuperación de residuos sólidos han terminado desplazando, quitándole casi el sustento cotidiano a pobladores de sectores marginales que años atrás, con mucho esfuerzo y sacrificio, fueron los que iniciaron una tarea, una actividad, una cultura de separación de recursos y de materiales. En cuanto se alcanzó a percibir que eso era rentable, que era ganancioso, los sectores privados y aún los sectores públicos de manera inmediata corrieron a apropiarse de esta nueva fuente de riqueza humana que para muchos era en gran medida fuente de subsistencia cotidiana. Digamos también que la experiencia del desarrollo se muestra sobre todo como un proceso de cambio dinámico que afecta no solo a los modelos de producción y a la tecnología y sus sistemas, sino también a las instituciones sociales, políticas y económicas, además de los modelos de desarrollo humano y todas las posibles estructuraciones educativas y formulaciones socioculturales. Por lo tanto, la concepción del proceso de desarrollo debe verse como un proceso de transformación dinámica de la sociedad y de la cultura, y este va siendo pues constitutivo propositivo de un desarrollo a escala humana, como propuesta a la que todos nosotros nos deberíamos adherir y como parte consciente de nuestra formación y de nuestra sensibilidad humana sería el horizonte por el que todos tendríamos que apostar. Se antoja incluso momentáneamente como de corte revolucionario o subvertor del status quo, o sea, del orden social establecido, en confrontación con los alcances y delineamientos de un capitalismo salvaje que se alimenta, que se refuerza, que se potencializa mediante las implicaciones dadas de los medios de comunicación, las redes sociales y la informática en general. La formulación del enfoque o paradigma del desarrollo humano surge en el contexto antes expuesto del proceso de crítica a la economía del desarrollo dominante. Se hace posible la formulación y desarrollo de cualquier sistema social, de su estructuración cultural y de los límites posibles de su progreso humano, lo que se caracteriza por proponer el crecimiento económico como objetivo dinamizador del propio progreso humano. El desarrollo humano afirma que lo económico, no debe ser el objeto central del desarrollo, sino únicamente uno de sus referentes, porque en el centro, como epicentro vital, tiene que estar toda la humanidad. Cuestiona desde esta perspectiva del desarrollo humano que el desarrollo dependa fundamentalmente de la expansión del capital material y se resalta contrariamente a ello la importancia y el gran alcance que tiene que tener en todas las instituciones, en todas las sociedades y en todos los modelos culturales y educativos
el denominado capital humano. Se sustituye una visión del desarrollo centrada en la producción de bienes por otra centrada en la ampliación de las capacidades y cualidades de las personas, y ese es el gran recambio, este es el gran salto cualitativo, esta es la ruptura epistemológica que debe generarse entre los planteos del economicismo y los planteos de un desarrollo a escala humana. La formulación del enfoque o paradigma del desarrollo a escala humana surge en el contexto antes expuesto del proceso de crítica a la economía de desarrollo dominante, que se caracteriza por proponer el crecimiento económico como objetivo y casi que como fin prioritario del acontecer histórico y la organización sociocultural de todos los poblados. Bueno, hacemos aquí una pausa de estas ideas referentes que les he estado retroalimentando para de nuevo darles la palabra de manera escrita o oral a los participantes de la videoconferencia. Les recuerdo, por favor, colabórenme con eso rápidamente, como haciendo eco de todas estas ideas, de todas estas reflexiones. Cada uno vaya dejando escrito en el chat o levantando la mano para participar oralmente elementos que considere importantísimo, que sean los más claros, los más valiosos que hayan ido recibiendo. Saludamos a Lina Ortiz, que recién ha logrado vincularse con la video web. Nuevamente recordamos que se encuentran en la sala José Páez, Juan David Montoya, Laura Bedoya, Lina Ortiz, Luzney, María Elena, y que además de agradecerles su presencia, su puntualidad, su participación, recuerden que ustedes educativamente tienen la responsabilidad de ser multiplicadores de todos estos conceptos y reflexiones con los demás compañeros del curso y casi que de manera general con los compañeros de la universidad. Escuchamos de nuevo a José Páez. ¿Cómo mirás, cómo percibís, qué valor alcanzás a darle a estas ideas que anteriormente les he logrado exponer? Que estamos ante una nueva era de esclavitud que se esconde a través de la idea de desarrollo. Entonces, con todos sus planteamientos de desarrollo y de progreso y de economías, se esconde eso, simplemente una subyugación nueva, una era de esclavitud, como le digo. Muy importante, José, y valdría la pena insistir que de todas maneras frente a las nuevas formas disfrazadas de esclavitud que en gran medida se encuentran sutilmente alimentadas por el consumismo a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, no podemos obviamente declinar ni perder la esperanza de que en el horizonte, con el aporte, con el sacrificio, con el pensamiento, con el conocimiento, con la humanidad, con la profesionalidad de cada uno de nosotros, es posible todavía la utopía de construir y de conquistar un mundo mejor, así sea en medio de las contradicciones que cotidianamente nos habitan. Bastaría recordar que mientras nos empeñamos en destruir, en descomponer, en despresionar, en despreciar nuestro planeta Tierra, igualmente estamos gastando millonadas de dólares en el afán por conquistar otros planetas y otras galaxias. No hemos aprendido a valorar lo propio, difícilmente lograremos valorar otros territorios espaciales. A mí siempre me impacta aquel viejo planteamiento de que hemos aprendido finalmente a través de la ciencia y de la tecnología, hemos aprendido a volar como los pájaros, hemos aprendido a nadar como los peces, pero difícilmente hemos aprendido a convivir y a relacionarnos como humanos.
Colabórenme, por favor. Vayan escribiendo cada uno su ideita, su reflexioncita, para yo poderla releer públicamente y sea como el aporte significativo que Juan David, que Luzney, que María Elena, que Laura, que Lina puedan darle a sus demás compañeros. Voy a retomar unas ideas últimas dentro de este ejercicio de retroalimentación de los aspectos y consideraciones fundamentales en relación a las teorías y modelos del desarrollo desde una perspectiva economicista y correlativamente con ello, en línea de confrontación y de formulación de alternativas que se sugieren como la constitución, formulación, construcción, edificación de un desarrollo a escala humana. La formulación del enfoque o paradigma del desarrollo humano surge en el contexto antes expuesto del proceso de crítica a la economía del desarrollo dominante. Se ha entrado a formular diversas teorizaciones sobre desarrollo sostenible y sustentable que sitúan de manera crítica y comprometida un nuevo orden en el conjunto de las relaciones del hombre con el planeta, como ejercicio de concientización social y de sensibilización humana. Nunca se les olvide para este curso de desarrollo social contemporáneo y en general para todos los cursos de humanidades que se ofrecen en Uniminuto, que en gran medida todo el edificio y la trascendencia de sus contenidos y núcleos temáticos se construye sobre dos grandes columnas: procesos de concientización sociocultural y procesos de sensibilización humana, lo que implica que crecemos intelectualmente, pero igualmente crecemos a nivel de nuestros principios y de valores. Por eso, toda la propuesta de formación praxeológica de Uniminuto está enraizada en profundos dimensionamientos éticos. Surgen entonces, desde esta perspectiva del desarrollo a escala humana, surgen visiones ecologicistas, planteamientos sobre economías verdes, reconsideraciones sobre el alcance del bienestar humano, mucho más cuando a nivel de la cosmovisión y de la geopolítica se denota una ruptura total de las fronteras geográficas y mediante la globalización que especialmente nos ha propiciado el Internet, el desarrollo de la tecnología y los alcances de la ciencia moderna. Se postula entonces un nuevo planteamiento del desarrollo con epicentro necesariamente humanista. Ahora, el desarrollo compromete todas las esferas de la humanidad y no puede desligarse en modo alguno de sus diversas estructuras educativas, sociales y culturales. Una nueva visión del desarrollo humano se construye en entornos de marcada interdisciplinariedad y transversalidad de saberes, dejando de ser típicamente economicista para constituirse en trasfondo filosófico, desde el cual se haga posible configurar el tipo de hombre y de comunidad caracterizantes del mundo contemporáneo. De esta manera, una propuesta pedagógica, articuladora del desarrollo social contemporáneo, que es el objetivo y propósito de nuestro curso, obliga a adentrarnos en el estudio comprensivo de todas las formas históricas de la organización social y del cúmulo de sus representaciones sociales, desarrollos culturales y aún teniendo que ir al rescate de todas las representaciones, de todas las interacciones y de todos nuestros imaginarios colectivos. Así, poder desentrañar cada estado, nación o comunidad local determinada en sus múltiples formas de estructuración económica, política e ideológica, que no es otra cosa que una singular examinación de sus formas privilegiadas o condicionadas del desarrollo humano. Y acá viene la pregunta del millón que pudiera hacerme cualquiera de los estudiantes del curso. Profe, Jorge,
Y en esta disparidad de criterios, en esta oposición, en esta polarización entre teorizaciones y modelos del desarrollo desde una perspectiva economicista y las alternativas de concebir un desarrollo a escala humana, yo como estudiante, ¿dónde me debo ubicar? ¿Dónde me debo centrar? ¿Y desde dónde debo recambiar y reconstruir mi mirada del mundo y el ejercicio de mi propio pensamiento? Pues lógico, no me deberían hacer esa pregunta, porque si me hacen esa pregunta es como si no hubiéramos entendido ni todo lo que estudiamos a través de los documentos, ni todo lo que hemos planteado a través de las ideas de esta videoconferencia. Ustedes son los suficientemente inteligentes y desde acá alcanzo a percibir toda la calidad humana que tienen como para entender que la gran invitación y la intención y el propósito del curso es que necesariamente todos y cada uno de nosotros nos ubiquemos en la perspectiva de un desarrollo concebido humanamente, que sin menosprecio de lo económico, seamos capaces de poner lo económico al servicio de lo más profundo y vital, que es la condición humana de cada individuo y de la colectividad. No los estaba regañando, sino que estaba tratando de poner el énfasis en lo que realmente es la síntesis y elemento importante y trascendente del nivel de reflexión y conceptualización que a través de los materiales documentales y de las actividades de esta unidad y de este segundo corte nos hemos propuesto. Bueno, yo no voy a agregar ya ningún otro elemento adicional. Deseo, por favor, que en este momento, porque ya vamos a ir cerrando la video web, cada uno de los participantes me coloque, por favor, una frasecita, una reflexioncita de 2, 3, 4 rengloncitos, donde de alguna manera haga síntesis, resumen, valoración de lo que más le haya quedado resonando, de lo que más importante le haya resultado, le haya parecido, bien de las ideas y contenidos de esta videoconferencia o bien de los contenidos temáticos y de las actividades desarrolladas hasta el momento en el curso. Vayan por favor escribiendo, ya veo que juiciosa Lina Ortiz está escribiendo, cada uno me va escribiendo, cada uno me va estructurando su reflexioncita y yo las voy a ir leyendo públicamente para que con ello vayamos terminando el ejercicio de videoconferencia de esta noche. Como ya José me dijo que le cuesta tanto escribir, entonces, a ver, lo invito a que de manera oral haga una valoración de lo que ha sido el ejercicio reflexivo y conceptual de esta noche y en general de lo que le ha venido aportando los desarrollos temáticos y actividades de esta asignatura. Profe, como usted lo dijo, sí, se hace un planteamiento con respecto a la posición de nosotros como alumnos o como en este proceso de conocimiento en el que estamos. Entonces, también me lleva como a reflexionar eso, como el grano de arena o el aporte que le tenemos que hacer o debemos hacer a la sociedad a través del conocimiento que hemos ido adquiriendo. Muy bien, José, muchísimas gracias. Está escribiendo Lina, ya enseguida vamos a leer su reflexión. Espero el escrito de Juan David. A ver, Laura, agárrese a escribir, por favor. Luzney no se me vaya a ir sin haber hecho su reflexioncita. María Elena, ponga de las pilas a ver que también estoy esperando su reflexioncita. Y recuerden que todos y cada uno de ustedes igualmente tienen la gran responsabilidad de multiplicar todos estos conceptos, todas estas categorizaciones, todo este conjunto de reflexiones con todos sus compañeros. Si alguno más quiere hacer su participación de manera oral, lo puede hacer tranquilamente, me levanta la mano e inmediatamente le doy la palabra. Por acá veo que está escribiendo Lina. María Elena, pues ponga de las pilas, a ver, Luney.
Juan David, que al principio escribió cosas muy interesantes, a ver qué más va a agregar. Aquí, a ver, voy a verificar quién me escribió por acá. Por acá Juan David plantea, las diferentes actividades desarrolladas me han ayudado en mi proceso de construcción de conocimiento y de formación académica como los que necesitamos. Había escrito Luney, no, era una reflexioncita que tenía anterior. Por acá escribió Lina Ortiz. Para mí estos contenidos me han servido para analizar más cómo poco a poco el mundo, la sociedad han ido cambiando, lo que en muchos casos no es notorio, pero sin embargo se sigue luchando por mejorar y realizar mayor desarrollo en diferentes ámbitos. Sigue escribiendo Lina. Estoy esperando el escrito de María Elena. Estoy esperando el escrito de Luney. Estoy esperando el escrito de Laura. A ver si con sus ideitas vamos logrando terminar. Nos escribe Luney. Me ha llevado a analizar desde nuestras profesiones cómo agregarle calidad humana y de alguna manera cómo ayudar a cambiar, así sea, nuestro propio pensamiento. Vamos a ver qué otra ideita en estos minuticos finales nos colocan. Bueno, hemos llegado al final de esta videoconferencia. Les recuerdo que amplié hasta mañana al mediodía todas las actividades pendientes por si alguno se había colgado con la subida de archivos, pueda hacerlo. Para yo poder ir acabando de corregir y hacerles la notificación. Le doy la palabra a Lina Ortiz. A ver, Lina. Yo llegué un poquito tarde a la videoconferencia porque estaba trabajando, pero tengo una inquietud en cuanto al mural. La actividad no es evaluativa. ¿Cómo hago para subirla si no se deja subir a plataforma? ¿Sí se puede dejar por correo como se lo había enviado o cómo? Sí, recuerden, cuando normalmente en todas las actividades están muy detalladas las instrucciones. Cuando alguna actividad no tiene pestaña habilitada en el aula virtual para subirse, esa actividad, el link correspondiente o la imagen correspondiente o el archivo de apoyo, en ese caso sí me lo envían al email docente. ¿Le quedó claro? Listo, muchas gracias, dice Lina. Y bueno, acá, para que no nos coja la noche, yo tengo que salir corriendo acá de la universidad a conseguir transporte. Le agradezco a todos el que hayan sido tan juiciosos haciéndose presentes en esta videoconferencia. Les recuerdo que muy seguramente mañana sobre el mediodía tendrán ya el link de la grabación para que ustedes puedan volver sobre sus contenidos y para que me les recuerde muy especialmente a los demás compañeros de curso que no hayan podido hacerse presente, que ahí están referenciados todos los contenidos que hacen parte de ese ejercicio de retroalimentación. Muy buenas noches, muchísimas gracias y que la bendición de Dios los esté acompañando siempre y sea benévolo y misericordioso con la vida de cada uno de ustedes y de todos sus familiares. Feliz noche.